Otra técnica de integración corresponde a integración por partes. Para comprender la integración por partes debemos de recordar la regla de derivación del producto de dos funciones. Recordemos, la regla del producto para dos funciones de la forma f de x por g de x corresponde a la derivada de f de x por g de x, que es igual a la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, por lo que la derivada del producto corresponde a f' de x por g de x más f de x por g' de x. Si integramos todos los términos, tenemos que la integral de la derivada de f de x por g de x corresponde a g de x por g de x. Eso va a ser igual a la integral de f' de x por g de x más la integral de f de x por g' de x de x. En la expresión f de x por g de x igual a la integral de f de x por g de x más la integral de f de x por g' de x de x, podemos despejar una de las integrales. En este caso, vamos a despejar la integral de f de x por la derivada de g de x de x. La expresión queda como la integral de f de x por g' de x igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x de x. Entonces, al resolver una integral donde su integrando sea un producto de una función por la derivada de otra función, se calcula con ayuda de esta identidad. Para esta identidad se puede hacer uso de la siguiente notación: sea u igual a f de x y de v igual a g' de x de x. U y f de x se derivan y tenemos que de u es igual a f' de x de x. De v y g' de x se integran y se obtiene que v es igual a g de x. Entonces, la expresión que se obtiene se puede reescribir de la siguiente forma: la integral de u de v es igual a u por v menos la integral de v por du. La idea entonces es partir la integral en dos términos. Uno es u y el otro es dv. Para elegir el u se puede referenciar su prioridad mediante el siguiente orden. Primero se revisa si en el integrando hay funciones inversas trigonométricas. Si no hay funciones inversas trigonométricas, se revisa si hay funciones logarítmicas. Si no hay funciones logarítmicas, se verifica si hay funciones algebraicas. Si no hay funciones algebraicas, se buscan funciones trigonométricas. Y finalmente se verifica si hay funciones exponenciales. Con este orden se asigna la sustitución de la u, por ende la función que queda será dv. Con las iniciales de las diferentes funciones se forma la palabra hilate. Con ayuda de esta palabra será fácil recordar el orden de funciones para asignar el u. Por ejemplo, calcular la integral de x a la 2 por el seno de x con respecto a x. Al seguir el orden de hilate, el u se asigna a x a la 2. Por ende, el de v se le asigna a seno de x de x. U y x a la 2 se derivan y se obtiene que du es igual a 2x por dx. dv y seno de x se integran y se obtiene que v es igual a menos coseno de x.
Aquí la constante de integración se coloca en el resultado final. Siguiendo el orden, tenemos entonces que la integral es igual a u por v, en este caso x a la 2 por menos coseno de x, menos la integral de v por du, en este caso la integral de menos coseno de x por 2x de x. Ahora se trabaja la integral, el menos y el 2 son constantes y pueden salir de la integral, entonces tenemos entonces que la integral de x a la 2 por seno de x es igual a menos x a la 2 coseno de x más 2 la integral de x por coseno de x. Para la integral de x por coseno de x se debe aplicar nuevamente integración por partes. Se utiliza de nuevo la palabra hilate para asignar la u. Entonces la u es igual a x y el de v es igual a coseno de x de x. Al derivar u y x tenemos que de u es igual a de x. Se integra de v y coseno de x y se obtiene que v es igual a seno de x. Ahora se obtiene que la integral de x a la 2 por seno de x que se está trabajando es igual a menos x a la 2 por coseno de x más 2 por v que corresponden a x por seno de x menos la integral de v por du que corresponden a seno de x. La integral de seno de x es directa y corresponde a menos coseno de x. Por lo tanto, la integral de x a la 2 por seno de x es igual a menos x a la 2 por coseno de x más 2 por x sen de x más 2 coseno de x más la constante de integración. Algunos ejercicios que puede resolver con esta técnica de integración se presentan con su respectiva respuesta para su verificación.